Domingo 21 del tiempo ordinario, que en su ciclo A proclama el Evangelio llamado de Cesarea de Filipo, está en Mateo 16, 13, 20. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Vamos a fijarnos especialmente en esos dos versículos en los que, después de que Pedro ha confesado quién es Jesús, por la gracia de Dios, ahora Jesús le descubre cuál es el designio que Dios tiene para Pedro. Ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. La parte final de estas palabras están escritas, fijaros qué trascendencia ha dado la Iglesia en su tradición, que están escritas en el interior del anillo inferior de la cúpula de la Basílica de San Pedro, para que puedan leerse desde el piso de la Basílica, puesto que están escritas a 50 metros de altura. Las letras tienen un metro y medio de altura, para poder ser leídas desde abajo. Pues literalmente en esa cúpula está escrito: tu es Petrus, et superan Petran edificabo ecclesiam meam, et tibi dabo claves regni celorum. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos. Vamos a intentar profundizar en estas palabras tan importantes para los que somos hijos de la Iglesia Católica. Lo primero, oh sorpresa, descubrimos que en la primera lectura que hoy se ha proclamado, que es del profeta Isaías, descubrimos unas palabras escritas 800 años antes, que estas palabras del Evangelio, y que tienen una similitud muy grande. Fijaros lo que dice el profeta Isaías: pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré en una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe del Padre. Estas palabras, que obviamente nos evocan, ¿no?, las que dice Jesús en el Evangelio, están en un contexto. El contexto es: había una amenaza del imperio asirio contra Jerusalén, allá por el siglo VIII a.C., y en ese momento de pánico, el profeta entrega el gobierno de la casa del rey a Eliaquín. A este hombre le hacen administrador de la casa del rey, le hacen mayordomo. Eliaquín recibe una responsabilidad en ese momento tan difícil: decidir quién entra y quién no entra en la casa del rey, custodiarla, actuar en nombre del rey. Está claro que la casa del rey no es suya, él no es rey, la autoridad no procede de él, pero recibe una encomienda muy importante para administrar la casa en nombre del rey, ¿no? Bien, pues este episodio contextualiza perfectamente las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, dirigidas ahora no a Eliaquín, sino a Pedro, las que están escritas en la cúpula. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado, lo que desates quedará atado, ¿no? Qué gran similitud con esas palabras escritas, como os decía,
en el siglo VIII antes de Cristo. Te daré la llave del palacio de David, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Jesús obviamente conocía perfectamente ese episodio del Antiguo Testamento como buen judío, y además, por si alguno tendría dudas sobre la conciencia que tenían los judíos sobre estas palabras, fijaros que en el libro del Apocalipsis se aplica a Cristo la expresión de Isaías. En Apocalipsis 3:7 se dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Eso está en el Apocalipsis 3:7. Entonces la pregunta: ¿por qué tiene tanta trascendencia este episodio, este momento? ¿Por qué tiene tanta trascendencia ese entregarle las llaves de Jesús a Pedro? Pues porque está tocando una necesidad espiritual muy profunda en nosotros, la necesidad de que alguien tenga autoridad para abrirnos un camino seguro hacia la vida y no quedarnos encerrados en la incertidumbre. El hombre necesita de alguien que abra la puerta. Hay muchas situaciones en las que decimos cómo alcanzar la verdad, cómo reconciliarnos con Dios, cómo entrar en la vida eterna. Sí, el hombre puede buscar, investigar, razonar, esforzarse, pero llega un momento en el que ya no puede avanzar más. Y es Dios el que tiene que ayudarle. Hay puertas que el hombre no puede abrir él solo. Y por eso Jesús le entrega las llaves a Pedro. Pero además, no solo necesitamos que alguien abra la puerta, también necesitamos que alguien cierre la puerta. Y esto igual parece menos evidente, pero dice, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es que la autoridad no consiste únicamente en abrir posibilidades, también consiste en proteger, custodiar, poner límites. Nosotros necesitamos, para poder llegar a Dios, que alguien pueda decir con autoridad, por aquí sí y por aquí no. Al fundar la Iglesia sobre la roca de Pedro, al entregarle esas llaves a Pedro, al confiarle ese ministerio de abrir y cerrar, le está confiando un ministerio importantísimo: anunciar el Evangelio, administrar los sacramentos, perdonar los pecados, custodiar la doctrina, gobernar la comunidad, mantener la comunión y la unidad en el seno de la Iglesia. Por eso entregar las llaves tiene una profunda expresión de la misericordia de Cristo, que se compadece de nosotros y no nos deja a merced de nuestra fragilidad. Fijaros, si nos asomamos a los 2000 años de historia de la Iglesia, el ministerio de Pedro, el ministerio petrino, aparece como una de las grandes misericordias que Dios ha tenido hacia su Iglesia, porque Cristo conoce la fragilidad de los que formamos parte de la Iglesia, y nos dio una piedra para apoyarnos y unas llaves para custodiar su casa y un ministerio visible de unidad. Y cuando contemplamos la historia con todas sus luces y sombras, podemos llegar a decir, la Iglesia es un milagro. La Iglesia es un milagro, ¿no? Y el ministerio petrino es uno de los instrumentos concretos de los cuales Cristo se ha servido para llevar adelante este milagro de esta Iglesia que nos conduce y prolonga la acción de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.